de mi cosecha. Sometimes I put of my own understanding. That's okay. You make me look way better. It's great. Okay. All right, so Israel seems like they're in a pretty good place, right? Esto parece un muy buen lugar, ¿verdad? They have a new relationship with God. They have a new city. They just had this great party. Tienen una nueva relación con Dios, están de fiesta, todo está yendo a la perfección. They started their new life with God, and it is glorious. Empezaron su nueva vida con Dios y es glorioso. And it would be really nice if the book of Nehemiah ended right there. That would be great. Y sería increíble y maravilloso que el libro de Nehemías terminara allí. Eso sería lo ideal. This seems like the final high point, the best climax for this whole book, and it just, it's the perfect En spot. todo el libro este es el clímax, esta es la parte más gloriosa y debería quedarse ahí. But we get one more chapter. Pero nos falta un capítulo. We get an epilogue. We get to know what's happening later with Israel. Tenemos un epílogo, tenemos qué pasó con Israel después. This chapter, most of it actually takes place probably at least 12 years later. Lo que sucede en el capítulo 13 sucedió aproximadamente 12 años después. So we get to find out, it's like you watching a movie and the characters fall in love, and then you have the credits, and then, they come back and like, we get to see what they're doing now. Ooh, how exciting. No, es como cuando ves una película, llega el final feliz y luego vienen los créditos y luego vienen escenas extras 12 años después. ¿Qué pasó con los enamorados que se casaron al final de la película? Right. So I hope this doesn't ruin it for you, Espero que esto no lo arruine para ustedes, but it's not all good news. pero no son buenas noticias. But we knew that was going to happen, Pero ya sabíamos que eso iba a pasar, ¿verdad? right? The law can only take us so far. La ley no nos puede llevar más allá, It cannot save us, no nos puede salvar, but it can make us look forward to what God is going to do next. pero nos puede dar una visión al futuro de lo que Dios va a hacer a continuación o lo que va a hacer después. So this last chapter is going to have 5 little scenes in it, 5 little stories. Entonces, ese último capítulo va a tener 5 escenas diferentes o 5 historias diferentes. And in each story, Israel is breaking God's law. Y en cada historia Israel está quebrantando, desobedeciendo la ley de Dios. That's what they do. Es lo que hacen, That's what we do. es lo que hacemos. Kimosabi. It's a Mexican saying. Oh, okay. I didn't know that one. Okay. You have to explain it to me. All right. Yeah, So after they break the law, each time we're going to see them try and fix it. Cada vez que ellos quebrantan la ley, desobedecen a Dios, ellos van a intentar arreglarlo. So this is a good chance for us to see how kind of the law works in our lives when we try and fix things ourselves. Y vamos a ver aquí cuál es el efecto de la ley cuando tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos. Now, in some of these, I got to be honest, I'm not sure if they did the right thing or not in their response. Like I'm not sure. No estoy seguro si ellos respondieron de forma correcta en cada historia. Some of them I'm pretty sure, some of them I'm not sure. Algunos están seguros, otros no. Kind of seems like not only are they breaking the law, but then when they try and fix it, it makes it worse. Pero todo parece indicar que cada vez que quebrantaban la ley y trataban de arreglar las cosas, en sus fuerzas solamente lo empeoraban. So I actually kind of want your help because I'm curious whether you agree with me or what you think about how they're responding. Entonces, tengo curiosidad de saber qué es lo que opinan algunos de cada vez que quebraban la ley e intentaban arreglarlo por ellos mismos. We know they are breaking the law, that we know. Sabemos que están quebrantando la ley, eso es definitivo. But we don't know if their actions are the right ones afterward. Pero no sabemos si sus acciones, si su respuesta es la correcta después de eso.
So I'm going to ask you to vote after each scene. Entonces yo voy a levantar una votación, les voy a pedir que voten después de cada escena, después de cada historia. All right, so here's how we're going to vote. We're going to say a 1. We're going to hold up a 1. Vamos a hacerlo así. El número 1, So a numero uno means they did the right thing, all is good. el número 1 es hicieron lo correcto, todo está bien. Number 2 Número 2, will be, it seems a little doubtful. I'm not sure they should have done that. no estoy seguro si hicieron lo que deberían hacer, más o menos, ¿no? Más o menos. 3, 3, not good at all. no hicieron lo que deberían haber hecho. Okay? All right. So let's look at scene number 1. Vamos a ver la escena número 1. This is chapter 13, verses 1 through 3. Capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Okay, so they learn no Moabites, no Ammonites. They can't be in the assembly of God. They can't worship with us. Entonces aprendieron, los amonitas y los moabitas no pueden vivir entre nosotros, no se pueden mezclar, no pueden ser parte de la adoración. And their response is, okay, we're going to separate ourselves from all foreigners. Y su respuesta fue, vamos a separarlos de todas las maneras posibles. So that's the question. Esa es la pregunta. They had some Ammonites and Moabites there. That was wrong. Ellos tenían amonitas y moabitas mezclados entre ellos, eso estaba mal. And so they decide to separate from everybody. Y ellos decidieron separarlos de todos. Was that the right decision? ¿Fue esa la decisión correcta? 1, más o menos 2, decisión equivocada. 3. Before we vote, Antes de que votemos, I have a couple other things for us to consider. Let's look in Deuteronomy, tengo 2 cosas más que considerar. Vamos a Deuteronomio, chapter 23. capítulo 23, And we're going to look at verses 3 through 8. del 3 al 8. This is the passage that they were reading from the law. This is the actual one they were reading. This is the passage they were reading from the law. Este es el pasaje específico que estaban leyendo de la ley de Moisés. This is what the Israelites read. Esto es lo que los israelitas leyeron. Chapter 23, 3 through 8. Dice, Deuteronomio 23, del 3 al 8. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Wow. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no los salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Through 8. Through 8. Bien. Okay, so Ammonites and Moabites, they can never be there. Entonces, amonitas y moabitas nunca podían ser aceptados. Is it because they are foreigners? ¿Es porque son extranjeros? No, it's because of how they treated Israel. Es porque maltrataron a Israel. See? And then we have in 7 and 8, Edomites and Egyptians, they can be part of Israel. Y tenemos en el 7 y 8 que los edomitas y los egipcios sí pueden ser parte de Israel. Right? They could, after 3 generations, they could join. O sea, después de 3 generaciones pueden unirse. So there's one side of the equation, one side of the question. Entonces, hay una parte de la pregunta
And then the other side of the question is, we know that Israel has a problem when they start letting other people gather with them. Sabemos que Israel tiene un problema cuando él empezó a hacer alianzas y cuando él no eliminó a toda la gente y permitió que viviera entre ellos. Right? This has been a problem throughout their history. When they are meeting and marrying other people, other types of people, they turn away from God. Esto fue algo que sucedió en toda su historia. Daban a sus hijas y a sus hijos en casamiento con ellos, se mezclaban y eso producía que los llevaran a los ídolos y a apartarse de Dios. So which do they choose? Entonces, ¿qué es lo que escogieron ellos? Should they choose the letter of the law from Deuteronomy? Or should they react and be like, oh wait, we always have problems with this. We should separate. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Obedecieron tal y como dice en Deuteronomio, o se dieron cuenta, no, mejor pues debemos deshacernos completamente de ellos porque nos van a apartar de Dios si los dejamos en medio de nosotros. It's a difficult decision, yeah? Es una decisión difícil, ¿no? I bet that you have people that you work with that are addicted to substances. Yo sé que tú tienes gente a la que servimos que es adicta a alguna sustancia. And for an addict, if they're going to stay clean, they need to not be near it at all. Y para un adicto, para que se mantenga limpio, tiene que estar totalmente separado de cualquier tentación de droga. So Israel's kind of like that with other nations. They're addicted. Entonces, Israel es algo así como con las otras naciones, son adictos a las cosas malas. So, what do you think? Entonces, ¿qué piensas? 1, 2. ¿Uno, dos o tres? Did they make the right decision to separate from everybody? Did they make a questionable decision to separate from everybody or the wrong decision to separate? ¿Tomaron la decisión correcta de separarlos de todos? ¿Tomaron la decisión a medias o tomaron la decisión mala? Let me see what we got. Oh. Mostly ones. Mostly you say yes. They did the right thing. mayoría es uno, algunos pocos dos. Some of you say 3, some of you say 2. No claro. La mayoría es uno. Right. So, I'm not going to tell you the right answer because I don't know the right answer. No te voy a decir la respuesta correcta porque no la sé. I mean, I think I would pick 3 or 2. I don't think they did the right thing. But You think they didn't do the right I think they thing? didn't do the right thing. I think they should have separated from the Ammonites and Moabites. That's what God commanded. But I think maybe there should have been other people there. I don't want them to get the idea that, they should always do that. I don't know. But I could be wrong. Okay. Now that we're Él piensa que no hicieron lo now correcto that we y understand se that puede debatir. completely. Oh, wait, Wait, sorry. Well, it says that after the 10th generation. they Actually, are- for the Moabites and Ammonites, it says not even no, after the 10th generation. no, pero dice que ni siquiera hasta la 10ª generación. O sea, dice que nunca. No, No. ni siquiera hasta la 10ª. It said not even after. Yeah. Dice ni hasta la 10ª generación. O sea, como diciendo nunca. Ni hasta, así es. Jamás. Porque era como cuando dices, ni en 1000 años, ¿no? O sea, ¿qué nunca se le declararon en la secundaria a una chica y le dijo, ni en 1000 años te diría que sí? O sea, he said, well, why he says the 10th? Well, I think Like many. yes, many, yes. Not even that. Yeah. Like in high school when you went to a girl and say, want to be married? No, not in 1,000 years Yeah, I not in will. 1,000 years, Yes, yeah. And you said. Así una vez me dijeron. And you said, oh, so you said, and you said, oh, so you're saying there's a chance. Y entonces cuando yo oí ni en 1000 años dije, bueno,
tengo chance en el 1001, ¿no? One chance is better than zero. Uno en 1000 es mejor que nada. Estaba en la secundaria, ¿eh? Lo que no fue en su año, no fue en su daño. Okay. So our first example is completely, we're good. We got it. We understand it all, yeah? Entonces, nuestro primer ejemplo es debatible y lo entendimos bien. Why do you think it's wrong? I don't think it's, oh, what? Well, you don't think it's wrong? No, why? But is it the same? They were going to separate them. Yeah. They have to exterminate them? No. No, I didn't say that. I said they shouldn't have separated from everybody. they shouldn't have. I think they should have only separated from the Ammonites and the Moabites. Not everybody. Ah, sí, es que miren, dice, a ver, Nehemías 13:3. No dice que sí es cierto, no dice que separaron a los amonitas y moabitas nada más, sino a quien se había mezclado, o sea, si había, so if a Moabite was married to a Jew and they have kids, they are, Well, this is actually not talking about marriage. This is talking about who's allowed to assemble and worship with Israel. yeah. So we're not talking about marriage yet. So it's just about Yes. who can gather Sí. with them. Entonces, a todos no expulsaron a los moabitas, expulsaron a todos los extranjeros, egipcios, sirios, a todos. Entonces, a ver, votemos otra vez. Yo no lo había entendido así. Let's vote again. Vote again. Yes. Okay, vote again. La ley decía, moabitas y amonitas, échalos fuera. Y ellos echaron fuera a moabitas, a amonitas, egipcios, sirios, amorreos, caftoreos, jerjeseos, todos. Ok, votemos otra vez, ahora sí. Is that we haven't understood. As a Claro. It was a translation problem. Yeah. Es un problema de traducción, dice. Yes, I agree with that. Pero Okay. sí es cierto, ¿no? O sea, they were too extremists, right? They went to the extreme. I think they went too far. Yeah. Obedecieron al extremo. O sea, hay que obedecer, pero tampoco ser tan exagerado, ¿no? But I can't. Sí. But I can understand because if this is an addiction for them, maybe they needed to separate. Sí. No, aún no se habla de eso. Aún no se habla de eso. Estamos hablando aquí de los extranjeros. Nada más. Aún no se habla de los hijos. Sí, por eso. A todos los mezclados o sea, que no tenían pues sangre pura. Pero la ley no decía eso. Entonces él dice que algunos piensan que sí hicieron lo correcto, porque si su adicción era los gentiles, mejor deshacerse de todos, ¿no? Entonces es debatible. Okay. It's up to debate. Yeah. Yeah, it is up to debate. Yeah, it is absolutely. Okay. Vamos con la segunda. All right, the next scene. Here we go. Vamos con la siguiente escena, con la siguiente historia. So this is from verse 4 through verse 9. Este es del versículo 4 al 9. Y oren por el traductor que entienda. And pray for me that I can understand. No, it's fine. No problema, no problema. Ok, ¿va? ¿Ya? Eso sí. ¿Va? Órale. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara
en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cama, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Okay, so this scene happens much later than the last scene. Esta escena sucede mucho más tarde que la anterior. Right, we read that Nehemiah went back to Susa for a little while and then returned to Jerusalem. Leemos que Nehemías fue a Susa por un tiempo y regresó después. Now, back in chapter 1, we were actually in the 20th year of Artaxerxes. En el capítulo 1 estábamos en el 20º año del reinado de Artajerjes. And this says that in the 32nd year of Artaxerxes, he left. Entonces aquí dice que en el año 32 de Artajerjes él regresó. So this is where we get the idea that Nehemiah was governor for 12 years. Y aquí es de donde nosotros sabemos que él fue gobernador por 12 años. So he goes, he's no longer governor, he goes back to Susa, and he's like, okay, well, I need to go back to Jerusalem, see how things are going, and he comes back. Entonces, después de 12 años vuelve, reporta todo y luego dice, bueno, voy a regresar a ver cómo siguen las cosas en Jerusalén. And what's he find? He finds our favorite enemy, Tobiah. Yeah, all right. Y se encuentra de nuevo con su enemigo favorito, Tobías. He's still around 12, 13 years later. 13 años después, ahí sigue dando lata Tobías, Still causing trouble. This guy is like aún causando problemas. una cucaracha. Una cucaracha. Cucaracha. Sí. Can't kill her. All right. No la puedes matar, no las puedes exterminar, dice. So, one of the priests has actually created a room for Tobiah to like stay in and hang out in, and it's in the temple grounds. Y uno de los sacerdotes le había hecho una recámara dentro del templo para que pues ahí estuviera y se la pasara bien y todo. If you were paying attention at the end of chapter 10, in that lovely covenant where they made, they said they were going to protect the storerooms where the tithes would be held. They Si said te they would protect acuerdas, them. en el capítulo 10 al final, ellos hicieron un pacto de proteger el templo, de que nada inmundo entrara ahí. And now they've let Tobiah move Y into one. ahora dejan que Tobías se meta a vivir allá adentro. So that's not protecting it. That's a problem. Ese es un problema. Okay, so Nehemiah responds. He's angry. Entonces, Nehemías responde, él está enojado. He clears the temple, he clears the chamber, returns it to its original purpose, and cleanses it and brings all the tithes back. Saca todos esos muebles de ese tipo, limpia el cuarto, restaura su uso original y regresa lo que debería originalmente estar en ese cuarto. Good. I don't have any other verses for us to read. We just get to take this one as it is. No tengo ningún otro texto para leer respecto a esto, tenemos que tomarlo tal como está. So what do you think? Was Nehemiah right to clear everything out and put it back the way it came? Entonces, ¿crees que Nehemías hizo bien en limpiar todo y volver la recámara a su estado original? 1, 2, 3. 3. Tres? You should have left it for Tobiah? ¿Debió dejárselo a Tobías, Oscar? ¿Debió dejarle el cuarto a Tobías? Pero hiciste 3. Okay, bueno. Okay. He was saying Tobiah was wrong, not us. That's what he was saying. Tobiah was wrong. Yeah. Sí, entiende que es Tobías el que está ahí correcto. No. Okay, es okay. Nehemías hizo lo correcto. Yeah. Okay, good. This Yeah. is- Sí, claro. It's a one. Yeah. This is very obvious, right? Yeah, very obvious. Esta es muy obvia, ¿no? Yeah. Es muy obvia, ¿no? Yeah, this is right. Restore the temple. That's good. We want to do that. Restaurar el templo lo debemos hacer siempre. All right, scene 3, Escena 3, 10 through 14. del 10 al 14, vamos con
la tercera escena. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Okay, so now the Israelites aren't providing the tithe that they're supposed to, and the Levites aren't getting paid, essentially. Y lo que se encuentra aquí es que el pueblo de Israel no está diezmando ni ofrendando. Entonces los levitas no tienen su paga, no tienen que comer y se van. This is against one of the other promises they just made back in chapter 10. ¿Se acuerdan que esa es una de las promesas que habían hecho en el capítulo 10? Okay, so Nehemiah does the following. First, Entonces Nehemías hace lo siguiente. he talks to the leaders about it. He confronts Entonces, them. primero confronta a los líderes. Then, what's he do next? He gathers the Levites back to where they're supposed to be. Convoca y reúne a todos los levitas de regreso al templo. And he stations them where they're supposed to go. Like he puts them to their stations. Los pone otra vez en sus posiciones en donde deberían estar. And then we bring all of Judah back and they give the tithe they're supposed to. Y luego otra vez convence al pueblo para que vuelvan a diezmar y a ofrendar. Okay, so he's brought them back their pay essentially. Entonces les regresa su salario esencialmente. And then he selects some new leaders that he feels are going to be more reliable to watch over this in the future. Y entonces elige a nuevos líderes que considera son más confiables y que no van a permitir que esto vuelva a suceder en el futuro. Okay, so what do you think? Entonces, ¿qué es lo que piensa? Did Nehemiah act correctly? 1, 2, or 3? ¿Nehemías actuó correctamente, a medias o no? Yeah, see. I mean, it's like the perfect response, right? Es la respuesta perfecta, es muy obvio. Not only did he correct or, chastise the folks that needed it, he confronted them, he also restored it to the way it was supposed to be. No solo reprendió a los que habían hecho mal, sino que arregló el problema y lo restauró a su estado original. Yeah, that's great. Eso estuvo grandioso. Okay. Well, so scene 1 was a little challenging. Scene 2 and 3 seem easy. You must know they can't keep being easy. We have to get a little more complex. Entonces, escena 1 está más o menos, ¿no? Escena 2 y 3, facilísima, ¿no? Ahorita se va a poner un poco más complicado. Okay. Scene 4, Escena 4, 15 to 22, verses 15 to del 22. 15 al 22, dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces. What's haces? Where is that at? ¿Y qué son haces? Donkey. Burro. No, ese es eso. Burro. Donkey. No. Horse. Dice. Oh, asnes. As in, what have they been doing? Ok, it's okay. Y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que ustedes hacen, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y ustedes añaden ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Through 18? What did I say? Through 18? No, I think through 22. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas
y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. 21. To 21, yeah. Wait, no, 22. Sorry. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Okay, things are getting a little worse here. Las cosas se están poniendo un poco peores aquí. This is also one of the things they put in the covenant in chapter 10. Esta es otra de las cosas que ellos habían prometido hacer en el pacto que hicieron en el contrato del capítulo They 10. specifically said they weren't going to trade on the Sabbath. Específicamente dijeron: no vamos a hacer negocios en el día de reposo. So here we hear they are doing wine pressing and a variety of other tasks on the Sabbath, and then also trading within Jerusalem's walls. Y aquí estamos viendo que están haciendo todo tipo de trabajos y negocios y pues vendimias y todo. And it kind of gets a little worse because it says Nehemiah warned them about it, Y se pone un poco peor porque Nehemías ya les había advertido, but they kept doing it. pero lo seguían haciendo. And then he's like, okay, he closes the gates or whatever, and then they don't respond. Then they decide to camp outside the gates to do the trading, still on the Entonces, Sabbath. a pesar de que los reprende, como no hacen caso, cierra las puertas. Y a pesar de que cierran las puertas, acampan afuera, o sea, siguen obstinados. Right, so they're being kind of stubborn about this. O sea, muy tercos a este respecto. So we know they're doing that's all wrong. We know that they are in the wrong. Sabemos que ellos están equivocados. And now we want to know, was Nehemiah in the wrong? Entonces, queremos ahora evaluar si Nehemías estaba So what's- haciendo lo correcto o Here, no. here are the actions he took. Aquí están las acciones que él hizo. He warns them, Les advirtió then he confronts the leaders, que él confrontó a los líderes, then he closes the gates on Sabbath, después cerró las puertas en sábado, then he threatens to hurt the merchants physically, después amenazó a los mercaderes con lastimarlos físicamente, then he sets a guard at every gate on the Sabbath. después puso una guardia en cada puerta en el día de reposo. Uno, dos, o tres. Did Nehemiah do the right thing? 1, 2 o 3 y Nehemías hizo lo correcto. Oh, fewer people are willing to vote on this ¿Por one. qué no votan? Alcen la mano y voten todos. Little bit less sure, a little bit less sure. You? I think it's two. I think it's two. ¿Por qué 3, How Alan? about Wait, 1.5? 1.5? wait. ¿Por qué 3, Alan? He says it's 3 because the problem was not really that. The priests were not there since he came back. So they were not reading the Bible. Their spiritual life was wrong. So the solution wouldn't be that one, but to focus that way. Right, so- he thinks it's 3. The problem was clear and he took the wrong path to fix it, O right? sea, This is saying. el problema estaba allí, pero la solución no era eso, sino restaurar la relación espiritual. He A didn't- ver, he el que didn't- dijo 1, ¿por qué 1? He said 1 because that's the thing, that's the right thing to do. To protect the Sabbath. Proteger el sábado. Bueno, y los que pues dijeron 2, ¿por qué 2? Porque yo también dije 2. Because he threatened people to harm them. Y yo pienso que además, si no quiere que nadie trabaje en sábado, ¿por qué pone a gente a trabajar en sábado? If he's protecting the
Sabbath, why does he put his people to work on Sabbath? Guard duty, you mean? Yes. I looked that up a little bit, and it seems that guard duty is okay under on the Really? Sabbath. Yeah, under Okay. certain restrictions. Like So there's why- other places where that happens. So why do you think is two? So I'm with you. I don't Okay. I don't think he should have violently tried to hurt somebody or Okay, threatened to hurt. And also, you know, in the last one that was such a good example where he was restoring the tithe, something was restored back to its original sort of glory, that it was restored to a very good place. But this one, we still have Levites guarding gates instead of serving in the temple on Sabbath. Sí, entonces él dice que él piensa que es dos por la razón que dijo Guillermo y no tanto porque haya puesto a hacer guardia a los sacerdotes y a sus criados, porque no estaba contra la ley hacer guardia en día de reposo, era algo que sí se podía hacer, pero en vez de ponerlos a servir en el templo y hacer cosas espirituales, los puso a trabajar en guardar las puertas, ¿no? Entonces él cree que eso no fue correcto y que fue como que muy temperamental su reacción. You are free to disagree with me. It's totally fine. Eres libre de no estar de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo en que no estés de acuerdo conmigo. These questions are not central to our faith. You can disagree with me all you want. It's fine. Estas situaciones no son fáciles y se puede debatir mucho acerca de ellas. It says like is similar in a hospital. Doctors are there to heal people and to take care of people, but time to time they set a doctor apart to be the guard. Only the guard. He's not to cure or to attend anybody, just to guard all night. And he thinks that's a waste of time because they should put somebody that is not a doctor there, but he should put not priests there to guard the doors, but others, not them, because their work is more valuable than just watching the door. I understand that. I think Sí, that, claro, yeah. es bastante claro, sí. Nehemiah might have chosen to use Levites because it was the Sabbath, and they would make themselves holy before doing their duties, and they might also make the gates holy. And so maybe there was some aspect where it had to be them in this regard. But I agree that they shouldn't probably have been there anyway, so you know what I mean? Yeah. He could put their soldiers, right? Potentially, but then maybe the gates aren't clean for people to walk through because Es bastante debatible porque él pudo haber puesto guardias, pero los guardias no santificaban las puertas. Entonces, como era un día santo, tenía que poner levitas que hacían que las puertas fueran santas, pero es bastante debatible, ¿no? Okay, scene 5. Vamos a la escena 5. From 23 down to 29. Del 23 al 29, dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban las lenguas de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no darán sus hijas a sus hijos, y no tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos.
¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. 29. Okay, things are getting real serious now. Ya las cosas se pusieron bien serias ahora. Yeah. Okay, here it is. This is the one. This is the thing that Israel likes to do. Esto es la adicción de Israel, mezclarse con extranjeros. They are marrying people of the Ammonites and the Moabites and from Ashdod as well. Están dando a sus hijos y a sus hijas a casarse con amonitas, moabitas, asdoditas. Right? Ammonites, Moabites, they're not even allowed in the assembly of God, and they are certainly not allowed to be married to. Los amonitas y moabitas ni siquiera tienen derecho a estar en medio del pueblo, mucho menos a casarse con un judío. And we read that the high priest's son is now a son-in-law to Sanballat. Y ahora pues vemos que un sumo sacerdote dio a su hijo con una de las hijas de Sanbalat. O sea, So it is, emparentó con Sanbalat. yeah. So it's really, it's Like cucarachas. Impossible to not get. true. Dos cucarachas ya. No se pueden quitar, siempre están ahí. Coming back. Siguen Okay. regresando. All right. So that's bad news. That's Son That's muy very malas good. noticias eso. So now we see what Nehemiah does. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Nehemiah confronts these specific families directly. Nehemías confrontó a cada una de estas familias personal y físicamente. He doesn't talk to any leaders this time. He goes directly. Él no habló con los líderes, esta vez él fue con cada familia. He curses them, Los maldijo, he beats them, los golpeó and pulls out their hair. y les arrancó los cabellos. Hey, whoa, come on now. Then he makes them take an oath that they won't do it again. Y los obligó a jurar que no lo harían de nuevo. He chases the Levite away from him. The Levite, the priest, he chases him away. Y sacó al levita ese que había emparentado con Sanbalat. Okay, uno, dos, tres. Did Nehemiah do the right thing? Did he act in the right way? Actuó de la manera correcta, hizo lo correcto, pero pues todos hacen su mano, digan 1, 2 o 3. Uno así. Interesante. Interesante. Muy interesante. Se vale arrancarle los cabellos a los hijos cuando desobedecen. That's right. Those of us that have no hair, we don't care. That's fine, right? Dice, para los calvos pues no hay ningún problema, ¿verdad? Uno. Okay, so some of you are okay with the idea of the beating and the Algunos, cursing. los que dicen uno están de acuerdo con que sí se debe ser violento y golpear a los que desobedecen And the pulling out of hair. y arrancar los pelos, ¿sí? Well, if you see like Romans 13 says that the authorities they had the sword to punish. True. O sea, si lo vemos desde el punto de vista que era una autoridad, pues en Romanos 13 dice que no en vano la autoridad lleva la espada para castigar y golpear al que hace lo malo, ¿no? I just think he did all that, and then he just made him an oath, made him take an oath not to do it again. Like that was the end result, right? The oath they took was, okay, don't marry people, don't marry those guys anymore. The pulling out of the hair was just like a, why? What did he do? But why did he? It's not clear for me. Did he separate those that has been married? No.
It doesn't It say. doesn't say that, no. No dice aquí que los hijos que se habían casado con las extranjeras los expulsó ni nada. O sea, dice que los regañó, los maldijo y les hizo jurar que no lo harían. Pero qué necesidad de arrancarles los cabellos, ¿no? Does the hair thing was something from the culture? No, no es algo cultural arrancar los cabellos. Perhaps, I don't know. I've not No ever read that. significa. I've never read that. So I don't- O sea, yo nunca he oído que arrancar los cabellos signifique algo en la cultura judía, pues. I can see Nehemiah like Saul before Christ, that he was so jealous from God that he was going house to house, forcing them to blaspheme because he was in passion with love, with God. Sí, sí. Pero les cortaron el pelo, no se los arrancaron. Es diferente cortar que arrancar. He sees a pattern. Nehemiah starts okay, and then goes and he threatens, and then he rose and he beats. Yeah, sí, I see the same pattern. sí, eso no es bueno. Sí, Raúl. Yes, well, God is the first to do that because in Exodus he says if a son curses his father or mother, he should be stoned to death. Yeah, so here Nehemiah is cursing though. Entonces, pues sí, puede ser que pues Nehemías está maldiciendo y haciendo eso por su celo de Dios y para que escarmienten, ¿no? Sí. I see Nehemiah as a loving father, for example, that has a son that is addicted to drugs. And he wants to help him and he wants to put him into a rehab center, but the son doesn't want, so the father fights and forces him and tie him and put him against his will. And when the son comes out, come to the father, thank you, Dad, that you forced me and you beat me because now I am okay. Yes, sí, claro. I think all these things are possible. And Todas you estas are, cosas son posibles, yo pienso que sí. and I'm encouraged because these are many of the things that I thought about when I was reading this text. Y me anima porque muchas de las cosas que están diciendo son las cosas que yo he pensado, a las que he llegado a la conclusión cuando he leído este texto. And so I'm glad that with this conversation is so rich and you have these opinions about it. It's fantastic. Y es
fantástico para mí porque me enriquece y me bendice saber que no soy el único que opina de esta forma. And I appreciate like all the different viewpoints, fine, all good, and you should continue to consider and pray about it, and that's great. Y hay que considerar pues también las opiniones con las que no estoy de acuerdo porque me dan para pensar y de pronto reflexionar la posibilidad, ¿no? Cuando no estoy de acuerdo con alguien. Sí. I don't believe that in the next few minutes we're going to arrive at consensus. It's not going to happen. We're not going to agree in the next 5 minutes. Or 10 Pero or 30. en los próximos 5 o 10 minutos estoy seguro de que no vamos a estar de acuerdo. We're probably not going to agree in the next week. Y posiblemente no vamos a estar de acuerdo la próxima semana. And that's okay. Y eso está bien. Because these questions about whether Israel acted correctly, they're a great way to engage with the text, to see what we're doing. But I don't think they're the actual point. ¿De what? They're not the actual reason we have the text. This is great to engage and try and understand. But I think God is trying to say something else to us. Entonces, sí es bueno analizar esto porque nos ayuda a entender el estado espiritual de Israel por medio de entender el estado espiritual del líder. Pero no es el punto real que Dios nos quiere comunicar. There's a comment here. Sí. Sigue aferrado con el cabello. He says that in Leviticus, Yeah. if somebody was going to purify himself, he should Oh, the nice seat, like a nice seat creek kind of thing. Yeah, yeah, yeah. see. Sure. And he thinks Nehemiah wants to purify them. Y'all are being very kind. I think that's great. Sí, dice, no es muy amable de su parte hacerlo. Pudo haber usado un cuchillo, pero está bien. I mean, if you pulled out my hair, I'm not sure I would say, oh, thank you. Si tú me arrancas los cabellos, no creo que te voy a decir gracias. No, probably not. That's good. Okay, I want to move on though. Here in Mexico, y lo dices por experiencia, ¿verdad? He says, here in Mexico, policemen do that. They do that They to shave him their many head. times. No. Pull people say, oh. Okay. Is that what you are? Okay. 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 So let's take a look. We can't decide about whether Israel was right, but let's look at the things we do know for sure. Entonces, más importante que, pues, entender si estuvo en lo correcto o no, o si más o menos, el punto principal no es ese. In all of the 5 scenes, Israel is wrong. Like They break the law and everything. Sin embargo, en cada una de las 5 escenas, en cada una de las 5 historias, Israel ha desobedecido a Dios. That is clear. They break the Eso law. está claro. Ellos han quebrantado los mandamientos de Dios. They have also broken every law that was put in their new covenant that they signed. Además, ellos han quebrantado y fallado a cada promesa que hicieron en el pacto del capítulo 10. Every single one. Cada una de ellas las violaron. And I think their efforts to correct their sins can at the very least be called flawed. Y yo creo que los esfuerzos de ellos para corregir sus errores eran what? Flawed, not perfect. O sea, no eran los mejores. Some of their decisions seem to restore relationships and do help, I think, do some good. Algunas de sus decisiones parece que sí restauraron relaciones, pero no eran lo mejor. Some of their decisions seem to maybe do extra harm in hopes of doing good. Algunas de sus decisiones causaron daño, hirieron, pero terminaron haciendo bien. And some of the decisions, I think, seem more based in frustration and anger than maybe in God's word. Y algunas de sus decisiones yo veo que fueron resultado de la ira, del enojo,
de un temperamento impulsivo más que en la voluntad de Dios. And what I want to say is, those results, the actions, this is about the best we can hope for if we are trying to follow God's law on our own. Entonces, el punto clave es, ¿realmente todas estas correcciones funcionaron a largo plazo? O sea, ¿eso es lo que Dios diseñó para que yo obedezca a su ley? ¿Tenemos que pasar por todo eso para obedecer finalmente a Dios? Our best efforts are going to, oh, sorry, you asked them. Yeah. Our best efforts are only going to lead to, at best, controversial decisions. Nuestros mejores esfuerzos y nuestras mejores intenciones por mejorar siempre van a empeorar las cosas. That's the most that the law can give us. Eso es lo máximo que la ley puede lograr por nosotros. But God doesn't want us working on our own to fulfill the law. Pero Dios no quiere que nosotros tratemos de obedecer la ley en nuestras propias fuerzas. Can we read two other quick passages? Is that allowed? Do we have time? Of course, yes. All right. Let's turn to Ezekiel 36. Vamos a Ezequiel capítulo 36. And find verse 24. Ezequiel 36, 24. God does not want us working on our own to fulfill his law. Dios no quiere que nosotros en nuestras propias fuerzas queramos obedecer la ley o arreglar las cosas. So let's read Ezekiel 36, 24 to 28. Entonces, vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 28. Dice así, ¿ya lo tienen? Ezequiel 36, 24 al 28. Amén. Y los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. He doesn't want us to fulfill the law on his own. What does he want us to do? He wants to replace our stone hearts. Él no quiere que intentemos siquiera obedecer la ley. Él quiere reemplazar nuestros corazones de piedra. He wants to take away our stubbornness and replace it with something that is receptive to him. Él quiere tomar nuestra terquedad y soberbia y reemplazarla con su justicia. And what's he say then next? Where is it? Sorry. My spirit inside you. That's the one. Thank you. Yeah, 27. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Dice, y pondré mi espíritu dentro de ustedes y yo voy a hacer que ustedes anden en mis caminos. Let's try one more. Vamos a intentar otro más. Jeremiah 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. 30, Jeremiah 31, verse 31 to 34. Jeremías 31 del 31 al 34. Jeremías 31 del 31 al 34. ¿Ya estamos ahí? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Right? Israel tried to make a new covenant with God. They tried to write it down. Israel trató de hacer un nuevo pacto con Dios y hasta lo firmaron. But God says he's going to make the new covenant, the real Pero one. Dios dice, ¿sabes qué? Mejor yo voy a hacer el nuevo pacto. He's going to write it on our hearts. Y no lo voy a escribir en papel, lo voy a escribir en tu corazón. Right? Sí. So he doesn't want us in this struggle against the law. Entonces Él no quiere que estemos batallando contra la ley. Even in the Old Testament we find this. Aún en el Antiguo Testamento encontramos esto. Right? He wants to provide a way for us to be pure, to follow, to be redeemed. Él quiere proveer un medio para que tú y yo podamos vivir en santidad y de acuerdo a su voluntad. So I think when I read this chapter 13, and I wonder, why do we have this epilogue sitting here? Why is this last chapter here? Cuando yo leo el capítulo 13 como que desentona de lo que pues pasó antes y me pregunto ¿por qué está este capítulo aquí tan feo? Right? It would have been a better story if Israel had ended on we have a new relationship with God. They could have carried that onward. Hubiera sido una historia maravillosa si hubiera terminado en el capítulo anterior con Israel obedeciendo a Dios y teniendo una relación maravillosa con Dios. And I think further, and I think, well, Nehemiah is actually the last chronological story we have in the Old Testament. Y cronológicamente Nehemías should be the last book in the Old Testament. It is the last chapter of their story. It's the last part. Cronológicamente, el último libro del Antiguo Testamento debería ser Nehemías. Esta es la última historia del pueblo de Israel, la última. Después de esa ya no hay más. After Nehemiah, we get wisdom literature, we get Psalms, we get Después Proverbs. de Nehemías, pues tenemos los libros de la sabiduría y esas cosas, pero este es el último hecho histórico de Israel. Right, but this is the last one of their story. Pero esta es la última historia. After this, we get 400 years. Después de esto tenemos 400 años. So this last moment where we see them disobeying and trying to follow God and they can't, this is the last bit of the story that God wants before we get to the New Testament. Y este mensaje de Israel fallando y queriendo arreglar las cosas y empeorándolas y estando en ese trajín es lo que Dios quiere que tengamos en mente para que pueda llegar el Nuevo Testamento. It's supposed to make us look forward. Porque se supone que nos tiene que hacer ver hacia el futuro. Because this frustration cannot be the end of the story of God's Porque redemption. esta frustración no puede ser el fin de la historia, no puede ser el plan de Dios. God has more in store. Dios tiene más que eso. Throughout the book of Nehemiah, we've seen God begin to restore his people. A través del libro de Nehemías hemos visto a Dios comenzando a restaurar a su pueblo. They had a temple, they get a wall, Ellos tienen un templo, tienen un muro, a place to worship, a place to live. tienen un lugar para adorar, tienen un lugar para vivir. They didn't have these things. This is part of the No redemption. tenían esto, es parte de la restauración. They even got a new start with their relationship with God. It was reestablished. De hecho, tienen un nuevo comienzo, tienen una nueva relación, un nuevo inicio. But it's not the end of the story, Pero no es el fin de la historia, right? See? ¿sí? We're supposed to look forward and say, Christ is coming. Esto nos debe hacer suspirar por Cristo. Actual redemption is coming. La redención viene. No puede ser esto el plan de Dios. Esperamos a Cristo. Amen? Amén. We love you all. Los amamos a todos.
We are so glad to have been here. Estamos tan agradecidos y contentos de haber estado con ustedes. I am sad to leave, and I'm looking forward to when we Mérida. to Mérida, or whenever we can see each other again. Estamos expectantes no solamente del próximo año, sino de alguna otra ocasión en que podamos verlos. Pues vamos. No, un canto.